La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Qué honor tener en nuestro algoritmo al gran Alberto Mayor en medios. ¿Cómo le va, Alberto? Hola, Alberto. ¿Qué tal? Nunca había escuchado tener el algoritmo, pero es una realidad absoluta. Es una cosa concreta. ¿Todavía en Chile, cierto? Sí, todavía en Chile. Sí. Todavía no se va del país, está con nosotros. A ver, quiero partir, Alberto, hablando de el ítem, que es la desconfianza a esta hora. Creo que eso es lo más crítico, porque tiene consecuencias a largo, mediano plazo. ¿Se puede restablecer la confianza en los estudios y los materiales en los cuales tú te manejas? ¿Dan índice de que se puede volver a conversar o esto es un camino de ida que puede terminar en cualquier cosa? Mira, es súper bueno el tema porque, digámoslo así, cuando tú tienes un problema social que requiere una política pública, por ejemplo, ese problema tiene una forma. Tú tienes que diseñar una política pública que encaje con esa forma, ¿no? Ese es el mecanismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú puedes diseñar la política pública. Supongamos que te quedó perfecto, que es muy difícil, ¿no? Pero supongamos que te quedó perfecto y encaja perfecto. Pero resulta que en momentos de dificultades, de crisis de confianza, tú para lograr hacer el movimiento en el cual una cosa encaja con la otra, que lo cóncavo encaja con lo convexo, ese proceso no es viable porque entre medio lo que tienes es presión, roce, fricción, y eso puede ir destruyendo la forma de lo que tú quieres que encaje, porque, por ejemplo, la política pública tiene una cosa que es muy técnica, pero que la ciudadanía no entiende y que algunos políticos ocupan a su favor para decir, mira, esto es una estupidez, y entonces eso se cambia, por ejemplo. Y tú sabías que era una solución que era necesaria, pero no puede funcionar con eso. Entonces la distancia entre el problema y la solución crece de manera abismal. Y entonces tú no puedes hacer encajar el problema con la solución. La confianza genera que la gente dice, mira, yo lo veo en las entrevistas que hago por distintas partes de Chile, tú dices, yo vivo aquí hace tiempo, tengo un buen trabajo, ¿ya? Pero yo no quiero que mi hijo viva acá. Y no es que tengan un plan, no es que tengan claro a dónde tienen que ir, sino que no quieren que su hijo viva allí. Y entonces dicen, yo me iría a otro lado, pero no sé a dónde. O me iría del país, pero no sé cómo. Entonces todo eso es una angustia irresuelta que termina mal. Es que y ahí me quiero conectar con lo que estáis diciendo. Da la sensación que la gente se siente atrapada en su realidad. Uh-huh. Desde ese punto de vista también, lo que ha pasado con el caso Fundaciones y el ícono que es Giorgio Jackson, por el problema que representa. En este momento, Giorgio Jackson, creo yo, más allá de lo que pase, representa un problema porque transmite a la ciudadanía una sensación que es que una persona, por más errores que tenga, va a estar protegida. Y la gente siente que por más errores que tenga, no va a estar protegida. En ese aspecto se genera esa fricción desigual en medio de la crisis de confianza. Ojo, esto lo digo más allá de que esté o no de acuerdo con que Giorgio Jackson salga. Ese es el escenario. Es que eso es un hecho. Eso es un hecho. Y la gente siente que hay un grupo de amigos, ojo, que también a la vez está en la derecha, está en la izquierda, a la cual ella no puede pertenecer o no pertenece. Entonces, ahí se genera una desconexión que también tribaliza a los grupos, entre la élite y la gente, pero ojo, esa gente va acumulando rabia y recordemos, esa gente siempre es más. Sí. Mira, lo que pasa es que los sistemas políticos funcionan razonablemente bien cuando la discusión es, por decirlo así, entre izquierda y derecha, está en un eje horizontal, donde hay un lado y hay el otro. El problema se produce cuando la relación del sistema político con la ciudadanía es vertical, cuando hay alguien que está arriba y alguien que está abajo. Que es muy parte de la desigualdad chilena. Exacto. Entonces, cuando tú tienes algo que está arriba,
todo lo que está arriba te parece igual. Cuando el Frente Amplio nace con una oferta política que venía a decir, yo no soy igual, y entonces quedas igual, la situación se vuelve inmanejable, es inviable. Entonces, tú tienes que lograr construir un eje en el cual la discusión es una discusión de contenidos que te plantea, unos están de acuerdo con ciertas cosas y los otros están de acuerdo con otras cosas. Bueno, pero eso está contaminado. Hoy, a mi parecer, y esto a propósito de lo que hablamos al principio del programa, que lo pueden ver en el YouTube, en el podcast, la contaminación, la conversación en este contexto de misinformation, disinformation, está contaminada. El gobierno está ahogado comunicacionalmente. La gente se encuentra desconectada y ve todo a través de la edición de los medios de comunicación que tampoco sienten mucho compromiso por mantener el status quo hoy, porque tampoco hay compromiso de vuelta. Y a través de las redes sociales también. Y las redes sociales como participante que absorbe todo esto. Entonces, está en este instante muy fea la cosa, y creo que en ese sentido lo de Daniel Andrade le agrega más leña al fuego. No, eso fue... A ver, lo que pasa es que yo insisto que este caso es un caso a ver, lo que produce más malestar es una cosa que podemos llamar un desequilibrio normativo, es decir, la sensación de que hay una norma social muy importante que está siendo vulnerada gravemente y a propósito, donde además quien la transgrede es alguien que es capaz de salir a predicar al respecto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era el gran problema frente al estallido de Sebastián Piñera? El problema frente al estallido de Sebastián Piñera, más allá de que no lo supo gestionar, más allá de muchas cosas, era que el concepto inicial con el que parte era evade. ¿Ya? Y entonces, Sebastián Piñera salía a decir públicamente, no puede ser que la gente esté evadiendo. Y él era famoso, ¿ya? Con verdad o sin verdad, da lo mismo, pero era famoso por ser evasor. Sí. ¿Ya? Entonces, frente a eso te torna la situación inmanejable. Es imposible que tú puedas, porque tienes un desequilibrio normativo de base. Entonces, por ejemplo, o la idea del oasis. Cuando tú dices la idea del oasis, tú dices, oye, yo no llego a fin de mes, estoy cada mes aumentando 20, 30 mil pesos mis niveles de deuda con el retail no para poder comprar ropa, sino que para poder comprar comida, ¿ya? Entonces tengo que usar las herramientas del retail y los intereses del retail para una cosa que es de sobrevivencia. Entonces eso no me funciona porque yo no vivo en un oasis. Ese desequilibrio normativo llega a un punto muy elevado entonces con el caso Fundaciones, porque tiene que ver con justamente en aquel lugar donde se predicó, en que las instrucciones legales establecidas es que la política no es para lucrar, de que las fundaciones no son para lucrar, que no deben haber esquemas de financiamiento que ocupen. Entonces, la crítica al sistema subsidiario, la crítica al sistema del lucro, que es una crítica contra la derecha fundamentalmente, contra cierto tipo de negocios que no podían lucrar, pero que sí lucraban. Y luego la crítica también a la concertación, que tenía que ver con usar el aparato público para financiar su actividad política. Esas tres críticas se te juntan en un mismo lugar, ¿ya? Y se depositan en este caso, según la encuesta CADEM, por ejemplo, en una persona, fundamentalmente. Y esa persona tú decides que no puedes sacarla por la razón que sea. Y entonces te absorbes la desconexión por completo. No les quemas a esa persona, porque esa persona no va a quedar quemado después de un proceso como este, porque estás llevándolo a un extremo. O sea, esto es seguir andando con el auto caliente, porque a mí no me funciona la capacidad de entender que se está calentando el motor y se puede quemar. Entonces tienes un problema que es bastante obvio, pero no encuentras un camino de solución que resuelva la crisis. Alberto, hola. Sí, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Tengo una pregunta, pero antes de que estallase el caso Fundaciones, el presidente Boric tenía alrededor de 30%, y después de haber pasado todo esto, el presidente Boric sigue con 30%. Entonces, ¿cómo se explica que el presidente haya sobrevivido esto intacto en su base social? Porque supuestamente quienes
siguen en el como de la micro de que el Frente Amplio es la impugnación al modelo, qué sé yo, siguen con Boric. Entonces ellos, ¿por qué tú crees que la base social le ha perdonado a Boric todo este episodio? Un tercio de la población en Chile históricamente es de izquierda. Ese tercio de la población, un 25-30%, un porcentaje de la población que votó en primera vuelta por proyectos de mayor transformación. ¿Ya? Más del 35% votó por eso. Es gente que el gran problema es el siguiente, súper simple. Esa gente considera que el gobierno de Boric no lo está haciendo bien, por ejemplo, ¿y a dónde se va? ¿Qué es lo que queda? Porque cuando tú tenías a la concertación, tenías a la izquierda de la concertación un grupo impugnado que era el Partido Comunista. Si el Partido Comunista no te servía porque tú tenías un contenido histórico que te irritaba un poco, ¿ya? Aparece después el Frente Amplio. Tenías dónde ir después de la nueva mayoría, por ejemplo. Tenías dónde ir. ¿A dónde te vas ahora? Ese es el problema. ¿A dónde te vas ahora? ¿Dónde está la oferta política viable para que esos grupos que piensan que Chile requiere una transformación importante en una dirección determinada, ¿a dónde pueden encontrar una respuesta? Disculpa, entonces tú dices que hay agua en la piscina si hay una alternativa que se para a la izquierda del gobierno y que demuestra ciertos grados de competencia. O sea, agua en la piscina va a haber para una salida. Lo que pasa es que cada vez que tú quemaste, porque construir un sector es lo que hace que la gente crea, no construir una persona, un proyecto, una idea de una persona, normalmente tiene un techo. Tú tienes que construir una zona de la sociedad que tenga una potencia. Eso es lo que logró el Frente Amplio, lo que, por ejemplo, no consiguió en su momento Marco Enríquez o Minami. ¿Ya? Tienes que construir un sector, tienes que abrir cancha, o se te tiene que abrir por alguna razón. Si no lo tienes, eso no va a funcionar. Entonces, lo que te quiero decir es, sí, por supuesto puede existir un poco de esperanza al respecto. Lo más probable, sí podría ocurrir, es muy improbable que lo haga una persona con una salida que podríamos denominar más parecida a la lógica de Napoleón, digamos, ¿ya? Una cosa que sume los derechos sociales por un lado y las necesidades de mejorar los hogares con estas necesidades de seguridad. Esa es la salida Bukele, que es la salida de Napoleón Bonaparte. La tercera alternativa, que es lo más probable, es que este grupo llegue allí a resistir. ¿Ya? O sea, ese grupo está hoy día apoyando al presidente en resistencia. Una resistencia bastante inútil porque tú no tienes cómo defender en este momento la condición del gobierno porque hay un desequilibrio normativo, entonces tú necesariamente te van a pillar offside al final de la conversación. Pero no te queda otra alternativa que defender, porque tú estás tratando de defender algo que es más importante para ti que el gobierno, que es defender los procesos de transformación para Chile. Entonces estás preso en la situación. Estás preso en la situación, lo que es muy desgastante. Entonces, ese grupo lo que revela es que la situación es aún más crítica. Lo que revela no es que el gobierno, o sea, el gobierno se lo puede tomar como un calmante o se lo puede tomar como un síntoma morboso de una situación crítica en la cual, escuchen bien esto porque es así, la gente que vota hoy día por Apruebo Dignidad, que se reconoce vinculada a Apruebo Dignidad, es la gente que hoy cree más en la institucionalidad de Chile. Interesante, muy interesante. Ese grupo que viene diciendo hace mucho rato que la institucionalidad de Chile es un desastre, ese grupo que hoy día dice, o sea, cambió el gobierno y creyeron en la institucionalidad. No ha cambiado la Constitución por de pronto, y probablemente no cambie. Probablemente. No ha cambiado Pero, nada realmente. Disculpa, ¿no será al revés? Que quienes son progresistas, los que creen en la institucionalidad, se quedaron en la prueba de dignidad, y quienes son progresistas y dejaron de creer en la institucionalidad ya no están en el gobierno. No, yo te diría que es probable. A ver, normalmente uno va primero a misa y después cree en Dios, normalmente, en sociología. No es al revés, que esto pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho que dicen, mira,
están estos valores, por tanto la gente se va a comportar de determinado modo. No, lo normal es que el valor se adapte a la conducta que ya se instaló. Entonces, aquí hay un apoyo que después requiere que yo acomode mis valores para poder seguir apoyando. Y en ese acomodo de los valores, yo empiezo a dar vueltas en círculo porque no me cuadran los valores. Pero tengo que seguir apoyando. Entonces, al final me quedo sin discurso, que es lo que pasa hoy día. Pero, Que no hay discurso. disculpa, pero en ese reacomodo, algunos se bajan de la micro, po. Sí, por supuesto, se van a ir bajando de la micro, pero se van a bajar, pero ese es el final del camino. Pero por de pronto el apruebo sacó 38% y Boris tiene 30%, entonces yo digo ahí hay un 8%. Sí, por supuesto. Hay un 8% que le gustó la prueba y dijo, no, pero ya esto es tu match, Andrade. Claro, pero la pregunta es, así como contrafácticamente, ¿cuánto tendría que tener el gobierno si se estuviera comiendo la crisis completamente en términos electorales? O sea, si esta crisis, por el tamaño que tiene, ¿ya? ¿De qué tamaño es esto? Este tamaño de crisis, ¿cuánto afecta? Bueno, ¿en qué, por decirlo de esta manera, si esta fuera una crisis de Piñera, ¿cuánto marcaría Piñera? ¿Entiendes? Pero Entonces, es que lo que pasa es que en el caso de Piñera es que Piñera ya fue demasiado flagrantemente contra los valores de la derecha, pues si no le entregó la Constitución. Entonces... Está bien, pero ojo, pero está bien, pero resulta que efectivamente él entregó cosas para poder salvar el gobierno porque tenía que salvarlo. Pero antes de entregarlo ya estaba en 15%, en 16%, o sea, ya estaba muy bajo. Entonces, y finalmente la derecha tomó la decisión de sostenerlo estructuralmente, pero los ciudadanos que votan por la derecha no estuvieron dispuestos a eso. Entonces, esa diferencia tiene que ver ¿por qué? Porque la gente de derecha sentía que tenía dónde irse. ¿Cómo se llamaba dónde tenía que irse? Se llamaba José Antonio Cast. Claro. Entonces, si tú no tienes dónde irte, te quedas ahí esperando el día en que el gobierno se despierte y te tenga algo que decir que tú puedas usar en la próxima conversación. Bueno, ahí nos conectamos directamente a lo que hablábamos al principio. El gobierno no tiene insumos para generar eso. Alberto, respecto a ese desequilibrio normativo que tú mencionabas, ¿cómo permanece, entre comillas, o cómo continúa el Frente Amplio después de las declaraciones de Andrade en el matinal, que sabemos que no es casualidad la decisión, lo comentábamos antes? Habla Diego Ibáñez, habla el diputado, y dice, no queremos al señor Andrade cerca de nosotros, no nos representa, que se vaya bien lejos de aquí. ¿Cómo permanece por un lado eso en el marco de lo mismo que tú nos estás mencionando y desde la perspectiva sociológica, es necesario para la ciudadanía tener ese representante como Giorgio Jackson? Porque no es Andrade, es Giorgio Jackson y es lo que se ve en las encuestas como el culpable de todo. Ayer el presidente hizo un live a través de Instagram y todos le hablaban de Jackson. Sí, es que justamente es que es bien evidente, cuando tú dejaste que el problema crezca a un cierto nivel, la ciudadanía lo que te va a pedir es una cosa súper simple, que el culpable tenga el tamaño del problema. O sea, tú no puedes decir el señor Andrade, a quien usted conoce hace 5 minutos, como una persona que podría eventualmente haber generado delitos a partir de una estructura muy de poca monta, ¿ya? Así como mis amigos que tienen poder me pueden ayudar, eventualmente mi pareja que tiene poder me puede ayudar y a partir de eso entonces yo obtengo recursos. Si esa persona es el culpable, explíquenme por qué esto no está solamente en Democracia Viva, explíquenme por qué esto está asociado a un conjunto de situaciones que empiezan a ser consideradas sospechosas, dubitables, en fin. Alberto. Sí, dale. Para ir cerrando, porque tenemos nuestro minuto final, no puedo dejar de preguntarte en medio de todo este proceso que estamos analizando en vivo, te quiero preguntar cuál es tu perspectiva sobre la idea de que el Frente Amplio sea partido único. Esto también en medio de toda esta crisis. ¿Te parece que es una forma de poder resetear frente a la ciudadanía el asunto? ¿Es viable todavía? Claro. A ver, yo lo hago una pregunta súper simple para la gente que sabe de publicidad. Si tú haces un cambio de logo,
en los días en que se está hablando de que se te cayó un avión y tú eres una aerolínea, ¿ya? ¿Ese logo va a quedar bien? O sea, termina de hundir la estructura que ya está. Está, sí. Así que esperen un poco, si se puede hacer el diagnóstico. Claro, empieza a tener la curva un poco en ascenso, y cuando ya esté suficientemente en ascenso, tú vas y haces el cambio de estructura comunicacional, política, porque, o sea, esa idea era necesaria, pero no se puede ejecutar en este instante. Si de repente uno dice, oye, hay tratamientos médicos que tú dicen, lo que necesitamos es hacer tal operación, pero no podemos operar así como está. Es mejor quedarse con el logo malo por mientras que está todo terrible. Esperar que pase la ola. Alberto Mayol, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Chao, Alberto. Chao. Y a todos, muchas gracias por estar. A continuación viene la gran María Elena Dressel con Clave Morse junto a todo su equipo. Gracias por estar ahí. Cuídense mucho. Conéctense a radiolaclave.cl durante todo Saludos, el día. Seba, que estés bien. Chao. Chao.